Y así, con la música de Stranger Things, damos inicio a un nuevo programa de Lo que habita en las sombras. Es Abra Culonox y junto a mí se encuentra Maverick. Aquí estamos, bienvenidos todos a Lo que habita las sombras. Sí, a partir del último programa que grabamos, donde les preguntamos si les parecía bien que grabáramos programas donde no había un tema puntual específico, como eran los programas anteriores, y como la respuesta fue positiva, entre, como siempre decíamos, entre no grabar y grabar, mejor grabar, ¿cierto? Así es. Claro, él decía Kurono que siempre están los fans que son los más puritanos y que no les gusta que empecemos a grabar sin un tema predeterminado. Claro. Pero sin embargo, eso es lo bueno que se tiene de buen feeling, de que haya buen compañerismo, porque de la nada se hace algo. Claro, porque cuando empezamos los programas eran en ese sentido temas específicos, eran como especiales de... Sí, cuando empezamos el podcast por allá por el 2013, no Sí. podíamos empezar sin un tema, o sea, nos preocupamos harto, Kuro, ¿te acuerdas o no? Sí, claro, y es que había también más tiempo como para investigar y preparar también, entonces ahora no es tan fácil. Pero eso no significa que el programa va a ser el peor o va a tener menos contenido por eso. No, lo que pasa es que ahora estamos más relajados en ese aspecto. Sí, cada también periodo de vacaciones uno tiene que la idea no va a estar de vacaciones preparando un programa. Sí, Bueno, pero dejemos de disculparnos antes de tiempo. Hoy vamos a empezar hablando de los programas actuales de televisión. Obviamente nos vamos a referir a la televisión nacional, que abordan la temática paranormal. O sea, eso va a ser la primera parte del programa. Después iremos viendo dónde nos van llevando, ¿cierto? Los links, sí, los cibervínculos. Vamos a empezar por la TV abierta. Claro. De hecho, antes de grabar, estábamos conversando con Maverick y él me habló de un programa que yo no conocía y que ahora estábamos revisando. ¿Podrías contarnos un poco de este programa? Mira, a grandes rasgos es el programa que se ve aquí en Chile, que se llama Melate, conducido por Daniel Huevo Fuensalida, ¿Ya? que lo dan en el canal UCB de televisión por cable. Se supone, no sé, es que depende. Yo tengo, bueno, no puedo decirlo, televisión por cable, o sea, está Movistar acá, también está Claro, y depende de la señal por cable que uno tenga. Y por Sí. ejemplo, si es Telefónica del Sur, el canal UCB creo que es el número 23. Porque en el número 21, 20 está el canal 13 Cable, y creo que inmediatamente después de ese viene este UCB. Y ahí vi que en los días jueves, en Melate, dan en la tarde una especie de especial sobre temas paranormales. O sea, está el ufólogo Rodrigo Fuensalida, también está otro ufólogo llamado Alberto Urquiza, ambos chilenos, y también está el investigador de fantasmas César Parra, que ya ha publicado, ¿cuánto? 2 o 3 libros acerca de casas embrujadas. Sí, nosotros hemos hablado de él también aquí en el podcast en más de una ocasión. Que fíjate que tiene sus detractores también, ¿eh? Hay gente que no le cae muy bien al periodista. No, es que lo que pasa es que siempre ese tipo de tema siempre va a generar algún tipo de controversia. Pero tú te refieres más bien a César Parra, ¿cierto? A César Parra. Bueno, sí. Espérame, bueno, es que en su momento lo criticaron bastante cuando salió un poco del tema paranormal y publicó un libro tratando el tema del supuesto asesinato del cantante Gervasio. Claro, como que, bueno, que como es periodista el tipo puede desarrollar una investigación, entonces Exacto. como podría abordar el tema. Pero por lo tanto, para mí es respetable porque él da una teoría. Es que, por ejemplo, también ha sido criticado por el tema, él estuvo a cargo en un momento, no sé si hasta el día de hoy, por el Ghost Tour en Santiago, en el Hospital San José. Sí, sí. Entonces se hablaba mucho de lucrar con el tema, y aparecía en televisión promocionando este Ghost Tour y todo, porque hay que pagar para ir a ese tour. Si van a escuchar de fondo las interrupciones del bebé del búnker, nos van a tener que excusarse porque no puede estar en otro lado. Pero volviendo al programa ya. Programa entonces de televisión, UCB, ustedes buscarán en su proveedor de internet o de cable, ¿cierto? ¿Cuál será el número? Y el programa entonces se llama Melate. Pero tú me decías que no todos los días, de lunes a viernes. No sé, el Melate lo dan de lunes a viernes. No sé si lo dan, y creo que los días sábado domingo dan lo mejor. Ya. Pero el lunes a viernes dan Melate. Pero el tema está que los días jueves son especiales de paranormal o no siempre. Yo creo, al parecer son solamente los días jueves. Ya, los días jueves entonces nos vamos a encontrar con César Parra, con el ufólogo Fuensalida, Sí, con también el otro ufólogo Alberto Urquiza. con Alberto Urquiza, que abordan ciertos distintos temas, como que César Parra va más por el lado de los fantasmas. Exacto, Y demonios, cosas fantasmas, así. apariciones y Claro. fotos y videos de apariciones. Claro. Yo no puedo decir
que el programa sea bueno o malo, porque recién hoy día, yo creo que por eso es bueno hacer este tipo de programas, este tipo de conversaciones, porque uno se entera de cosas que no sabe. Entonces, Exacto, viste, me también. estaba perdiendo este programa, y por eso, si se van, si ustedes ponen Melate, yo lo puse en Google, puse Melate nomás, y apareció ahí la página web, y fíjense que están los programas grabados para poder verlos. O sea, por lo menos yo, lo que yo he visto, no soy un seguidor habitual del programa, pero siempre me he notado que los días jueves dan este especial. ¿Por qué? Porque solamente los días jueves están estos 3 personajes que hablan de estos temas que nos interesan. El resto de los días de lunes, viernes, hay otro tipo de invitados, como personajes de la farándula, actores, animadores, gente, hay otro tipo de invitados. Pero los días jueves están estos personajes. Fíjate que aquí esto, voy a bajar un poco la música. Vamos a poner un fragmento. Ancestros reptiles. Bueno, solo estamos. Aquí está hablando este señor entonces sobre reptiliano. Este es el ufólogo. El Albert Urquiza. Albert Urquiza. Que sentía que en su esencia él no era humano y que tenía una trascendencia que venía de ancestros absolutamente reptilianos. Ya, pero él puede haber estudiado todo esto y finalmente se... Ya, el tema que está hablando entonces son los reptilianos. Tenemos a Faber-Kaiser. ¿Cuál es el tipo que ha publicado más libros sobre este tema? Mira, es que son varios, porque en cuanto a reptiliano, Sí. el que se supone que la lleva es David Icke. Eso, David Icke. Él es como de los... Lo popularizó. Lo popularizó. Y en YouTube nos podemos encontrar con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando el tipo prepara y conversa, habla ante el público? Se me fue el concepto. Hace una conferencia. Conferencia, ¿cierto? De hartos videos donde presenta y defiende el tema. Bastante, mira, si en lo que se tiene que saber es, por ejemplo, la llamada famosa teoría de Anunnaki. El más conocido se supone que era Zecharia Sitchin, ese autor. Sí. Pero para mí, para muchos, y yo tengo que decirlo bajo mi criterio, está bien defenestrado porque se está comprobando de que en realidad era un desinformador. Sí. Yo habría que ponerle más atención a Anton Parks. Él sí que da más conocimiento acerca de los Anunnaki. Es ese tipo, como te digo, de temas. No digo que uno tenga la razón o otro, pero se supone que, esto lo vi en otros podcasts, viendo más información, que Zecharia Sitchin, más que nada hacía referencia a las tablillas de los sumerios, pero que al final él notaba, o sea, lo que él hacía es citar historias de las cuales no tenían nada que ver, no aparecían en las tablillas. Pero fíjate que incluso yo escuché por ahí en un documental que se decía que este señor ni siquiera sabía sumerio. Ahí está. O sea, ni siquiera sabía sumerio. Entonces, ¿cómo tú escribes un libro, cómo publicas una investigación si ni siquiera conoces la lengua materna, ¿cierto? En la que está la información? E incluso más allá, programas como Ancient Aliens, ¿cierto? Los alienígenas ancestrales desmienten hasta el concepto de Anunnaki, que sería hasta una invención. Entonces uno empieza a pensar, bueno, y toda la construcción de este personaje con el concepto de Anunnaki, todo lo que significa Nibiru, el planeta X, bla bla bla, al final está sustentado en bases que no son sólidas. Entonces uno tiende más a cuestionarse, a ver, todo lo que he escuchado, lo que he leído, ¿qué tendrá de cierto? Mira, según lo que yo he visto, Sitchin habría sido un desinformador financiado por los grandes poderes económicos con el objetivo de confundir a la gente lo más que se pueda, porque al parecer el concepto de Nibiru como planeta existe, pero Nibiru, el planeta así, ni siquiera se llamaría así. Nibiru sería otro nombre, se llamaría Duk. Y por lo tanto, y de hecho Sitchin ni siquiera sería lingüista, su profesión sería economista. Claro, entonces sí, yo también he escuchado bastante sobre eso. Cómo se empezó a caer el perfil de investigador serio, porque realmente no tenía las credenciales necesarias para poder, o sea, por ejemplo, si un paleontólogo me habla de que descubrió un nuevo dinosaurio, yo mínimo espero que el tipo sea paleontólogo, porque si repara refrigeradores, o sea, podrá haber estudiado por su cuenta, lo que sea, pero... Sí, pues no tenemos nada contra los autodidactas. Claro. Exacto. Pero nunca va a poder hablar con tanta propiedad como aquel que ha estudiado y se ha preparado. Sí, pero es que mira, y aquí te puede que te vayas de espaldas con uno, según lo que yo vi, cuando daba sus conferencias o sus seminarios, Zecharia Sitchin siempre estaba con 2 guardaespaldas, tipos más de 2 metros que están vigilándolo. Típico mastodonte. Exacto, y muchos pensaban que era porque el hecho de que investigara una historia prohibida, había gente de los poderes fácticos que lo podían agredir, y no, era por el sentido de que cada vez que había alguien que le preguntaba algo muy específico sobre el conocimiento de los Anunnaki, Sitchin no respondía. Cuando esa persona insistía en seguir preguntando,
2 o 3 veces Sitchin ordenaba, hacían que esa gente expulsara a esa persona de la sala. A ese nivel, era como bien bravucón. Y cuando el tipo no quería responder, o sea, cuando lo abrumaban con preguntas, oiga señor, ¿por qué expulsó a la persona? Le están preguntando sobre X tema y usted lo está eludiendo. Sitchin se paraba y se iba acompañado de esos 2 mastodontes. Siempre hacía lo mismo. Era un divo. Más que un divo, yo creo que era una especie de farsante. Es que claro, es que con esa misma postura el tipo va perdiendo credibilidad, que ya bastante poca tiene hoy en día. Se están abriendo pasos nuevos investigadores, gente nueva, sangre joven. Sí. Porque bueno, hay que admitirlo, uno generalmente recurre siempre a las primeras fuentes, a los Sí. primeros investigadores. Sí, porque ahí mismo decían que él tiene un libro llamado El libro perdido de Enki, donde se abre una historia, y ya dicen que esa historia de Enki en las tablillas sumerias no existe. Dicen que hay otros libros mucho más que no tienen nada que ver con Sitchin, que fueron relevantes que él, y dan una traducción mucho más exacta de las historias que están en las tablillas sumerias. Sí. Incluso hay un autor que salió antes, estadounidense, que tiene un libro que uno tiene que dice empieza por la verdad. Se llama La historia comienza en Sumer. ¿Ya? Fue publicado por allá por los años 30, pero mira, discúlpenme la poca profesionalidad, pero no me acuerdo el nombre. Se lo tiene anotado en una agenda. Pero fíjate que lo mismo, mira, yo te comentaba antes de comenzar a grabar que estaba viendo este video acá en UCB, el programa que estábamos, me late, y me doy cuenta que el señor ufólogo, hablando de fuentes, pone un video de YouTube con Loquendo de fondo. Entonces eso tampoco, a mí no sé, ¿a ti te parece serio que un tipo que supuestamente es ufólogo, ya con mayor o menor grado de conocimiento, pero que use es como un salfate, como, no sé. Sí, Loquendo no es una muy buena fuente que No, digamos. es como, claro, si yo lo vi en YouTube, mi fuente es YouTube. O sea, nosotros hemos hecho un montón de referencias literarias acá. Sí. Y tenemos los libros y hemos leído los libros y podemos citar, incluso podemos tomar el libro y leer, decir, en la página tanto. O sea, yo creo que ahí tiene que llevar un poco más de seriedad el tema. Y no es que seamos súper investigadores ni que sepamos toda la verdad, pero tratamos de basarnos más en referencias literarias, ¿cierto? Sí, mucho más. Como dice Kuronox, nosotros no es que queramos darnos las de que tenemos la verdad, No, o para nada. o que tenemos más verdad que este ufólogo que aparece en el programa Melate. Pero por lo menos tratamos de separar ¿cómo se llama? El trigo de la cebada, o la harina de la suciedad. Por lo tanto, ahí mismo Turquiza mostró el jueves antepasado sobre personajes famosos que tendrían algún rasgo reptiliano. Y mostró videos de donde salía Angelina Jolie y también aparecía Hillary Clinton. Y mostró cuando en una entrevista a Angelina Jolie se le ponían los ojos como de reptil. Sí. Y ese video a mí me pareció falso. Sí, o que te hablen de reptiliano y pongan de fondo, no sé, pues fotos de trucajes penca de Sí, internet, exacto. ya esas fotos chantas que Lo primero ponen que- a la reina Isabel, le ponen una cuestión verde y la piel Sí. así como, o sea, Es un por trucaje, favor. o sea, claro, bueno, de que tienen que ver a lo mejor alguna imagen por ahí que sea verídica, sí. Pero este personaje al parecer tomó la primera fuente que encontró en internet, ya, no importa que sea falsa, pero no, o sea, hay que ser un poco más, ¿cómo decir? Demasiado más, no te diría más profesional, pero sí más, hay que ir más al callo, al hueso. Oye, pero fíjate que nosotros tenemos programas donde abordamos el tema de los reptilianos. De hecho, yo recuerdo, creo que fue como hace 2 temporadas atrás, un programa bastante bueno y extenso. Que le invitamos a que los que y las que lo quieran escuchar, lo busquen en iVoox. Porque ahora mismo podríamos hablar, por ejemplo, sobre los reptilianos. Sí. Que en sí, dejando de lado todo lo falso de internet, Sí. dejando de lado un poco los autores que son un poco controversiales. El tema en sí es interesante, incluso como conspiración, de que supuestamente esta raza esté entre nosotros, esté ocupando puestos de poder, política, puestos económicos. Exacto, manipulan nuestra mente, nuestra educación, nuestra economía para controlarnos. Claro, o sea, como teoría conspiranoica realmente es fascinante y es muy ciencia ficción, es como una película, ¿cierto? Sí, pues sí. Y muchas veces nos ha demostrado a nosotros la historia y la vida que lo que puede parecer menos creíble o plausible puede ser realmente. Puede ser que, como ya te decía cuando empecé a tocar este tema, en un principio era Charles Sitchin el que dio a empezar la teoría de los Anunnaki, que sería una especie reptiliana. Incluso uno no sé si eran una especie reptiliana o eran como una especie de humanos, una mezcolanza medio menos rara. Y después ahora yo digo, apareció Anton Parks, que era un autor francés, que ese, según muchos ufólogos que yo sigo y que respeto, dice que ese sí diría mucha más veracidad acerca de los Anunnaki, acerca más que nada de esa raza reptiliana. Incluso hay un británico que también creo que se llama Anthony Parks, ¿Ya? o Anton Parker, y ese tipo
sí que tiene cierta debilidad. ¿Por qué? Porque él tuvo un cargo político allá en Inglaterra, ¿Ya? es un profesional que no sé, tiene dos o tres títulos universitarios, tiene una formación bastante sólida. Claro. Y él dice que tuvo acceso a este tipo de comunicación telepática con este tipo de seres. No con reptilianos, pero sí con una raza extraterrestre que es como una especie como de mantis religiosa. Según él- Ahí entramos a otro tema. Exacto, ¿no? Es que él mismo lo dice que a diferencia de los reptilianos que son despiadados y son fríos, estos también son fríos pero son más compasivos con la raza humana. Y esta raza como de mantis, como de manteo de insectoide, Sí. sería como una especie de árbitro entre los extraterrestres negativos y los positivos. Siempre se ha hablado de eso, ¿no? de que existen razas que algunas razas le damos lo mismo a nosotros, como Sí. si ya saben todo lo que necesitan saber sobre nosotros, nuestra tecnología para ellos es casi infantil, ¿cierto? Entonces simplemente nos dejan, es casi como las personas que estudian la flora y fauna, o por ejemplo que estudian, no sé, por los leopardos, y ven Sí. que una cría de leopardo va a ser atacada por, no sé, por otro, un depredador y que la va a matar. Sí, No pueden intervenir. no corresponde. No corresponde, porque solamente se llega al estudio. Entonces estaría esta raza, que no va a dar nombre, pero hay bastante literatura con respecto a esto. Las razas que son neutrales, que saben que estamos aquí, que saben todo lo que hacemos, les da lo mismo. Y estarían las razas que tendrían un fin negativo, manipularnos, destruirnos, llevarnos para que nuestra evolución fuera a cierto lado. Y también estarían las razas que todo lo contrario nos quieren ayudar, Exacto. ¿cierto? La que nos ha advertido muchas veces sobre el poder nuclear. A veces incluso supuestamente nos tratan de advertir por medio de los crop cycles, ¿cierto? De los Sí. dibujos en el maíz, por un montón de ciertas técnicas a veces menos sutiles que otras, sobre la energía nuclear, sobre un montón de cosas, sobre la guerra, etc. Son un poco más directos, pero hasta por ahí nomás. Claro. Entonces, pero uno también se puede preguntar, bueno, si existen todas estas razas que están en conflicto, ¿cierto? Porque también están las razas que luchan entre sí mismas. Sí, son las que pelean, las que se disputan el poder de ciertos Claro. planetas. Una vez escuchaba un programa estaba viendo un documental que hablaban, por ejemplo, de una raza que estaría luchando tras del sol. Ya. O sea, no, totalmente ciencia ficción. Sí. Es fácil estipular y decir, yo ahora mismo puedo decir, sí, existen 3 razas en este momento, los guachimingos, los churinaki sí. y los marinaki que están peleando atrás del sol. Pero, ¿en qué me baso? O sea, pero en sí, ¿por qué nosotros hablamos de estos temas? Porque son interesantes, porque llaman la atención Sí. y porque, ya lo hemos dicho tantas veces, hacen que la vida sea un poco más entretenida, porque yo lo personal lo veo como una forma de salir de la rutina, de tratar de ver cosas que de pronto las pasamos por alto. Exacto, yo también lo hago también un poco por pasar la rutina, pero también porque yo creo que la vida no puede ser tan sencilla como la vemos en el día a día. Sí. Tiene que haber una razón más fuerte, más profunda de por qué las cosas son como son. Porque si las cosas fueran tan sencillas, fuera todo bueno, no habría mucho mal ni tanta porquería en el mundo como lo hay ahora. Sí. Oye, pero volviendo al programa, entonces mira, ahora, bueno, yo dejé reproduciendo el video de YouTube, estamos viendo el capítulo del día 19 de enero, y ahora está hablando Fuenzalía, ufólogo. Sí, mira, Urquiza se concentra más en lo que es un poco las teorías de conspiración, ¿Sí? pero no las teorías alfáticas. Y Fuenzalida se dedica más a lo que son los avistamientos y muestra videos y Sí. fotos. Yo a este tipo le compro un poco más porque, por lo que lo he escuchado en radio, en podcast, lo he visto un poco en televisión, y él tiene una agrupación, creo que es la Cefa Chile, No es la Ion, ¿no? o Ion, parece que él sí está atrás de Ion. Sí. Bueno, y el tipo trata de tener una visión mucho más holística y también más, aunque sea difícil decirlo, objetiva frente al tema. Sí, No es de los que te dicen, junta el agua, los extraterrestres sí. existen, no. sí. Trata de estudiar el ovni como en sí, como objeto volador no identificado. O sea, Sí. no necesariamente tiene que ser un platillo, una nave, puede ser un montón de cosas. Y ahora él está hablando. Por eso yo, por ejemplo, terminé de grabar el día de la tarde, voy a ver algunos episodios para después opinar con más propiedad. No sé, ¿tú recomendarías Mire, yo creo que como manera de introducción, sí, yo lo recomendaría. porque en la televisión abierta, nos vamos a dar cuenta ahora, hoy en día, en este momento, no hay muchos programas vigentes que aborden. Exacto, mira, en televisión abierta yo lo recomendaría. ¿Por qué? Porque es lo único que hay. Porque ¿qué pasó con Así Somos? Ya Salfate no sigue con su... No se sigue, pero es que Salfate ya también es para como introducción solamente.
Ah, sí, era Ion la agrupación Sí, de Oye, eso, es que yo no veo las Isomo. Y tú a veces me contabas Sí. que lo veías. Sí, sí, lo veo, pero lo que le pasa es que si a ti no te gusta el estilo de Salfate, porque lo que pasa es que como yo lo veo, pinta mucho el mono, el tipo, de repente echa tallas entre medio, y yo creo que no se toma en serio a sí mismo. Claro, es que el contexto es diferente porque es Sí. como un programa donde los tipos están tomando, Sí, conversando, después sí. no sé, pasan de hablar de ovni a cosas sexuales. Sí, sí. Después pasan a hablar, no sé, de. Es que mira, muy es random. que yo repito, hasta el año antepasado, hasta fines del 2015, ¿Ya? el Salfate mantenía cierta seriedad, o sea, echaba la talla así. Pero todo el 2016 después el tipo se desperdigó, se desordenó, empezó a ponerse cada vez más pintamono, ¿Ya? a ponerse cargante, a echar tallas de tipo sexuales sin importar si eran teorías de conspiración, ovni o de religión de la Biblia. Y a mí la verdad ya me tenía cansado. Como Pero- que claro, sale de contexto. ¿no? Exacto, si el tipo lo único que hacía es montar chistes, poco menos un chiste cultural de todas las teorías que decía, y según mi intención, llámeme tonto grave, creo que esto ya me referí en otra ocasión y va a ser lo que me voy a referir por última vez. Llámeme tonto grave, que soy fome, que en la noche y el horario él puede hacer lo que quiera, sí, pero cuando tú hablas de ese tipo de temas de divulgación tienes que mantener un marco de seriedad y con postura, porque hay mucha gente que solamente tiene ese espacio para ver ese tipo de temas que le interesa. Claro, es que eso yo creo que ahí podemos llegar a un buen punto. Falta un buen programa en televisión abierta que aborde la temática paranormal, pero seriamente. Exacto. Porque sería mucho más fácil hablar en este caso, que lo podemos hacer de ahí más rato, a los programas que ya pasaron. Sí. Ya podemos hablar de Omni, de Patricio Bañado. No, quedaría por que estuviéramos haciendo este podcast en esa época. O imagínate que Patricio Bañado de pronto pudiera continuar con ese proyecto, con toda la visión que este tipo tenía, comunicador con muchos años de experiencia, pero ahora con la tecnología de hoy en día. ¿cachai? Exacto, con el acceso a las redes sociales que se tiene Claro, de entonces información. yo creo que ahí hay algo que se podría explotar. Bueno, difícil como uno sabe cómo piensa esta gente de televisión en realidad. Exacto, sí, yo como le digo, igual veo a Salfate y ya no me cae bien hace mucho tiempo porque ya dije, pero sin embargo igual tengo que verlo porque de repente... Es poca la oferta que hay. Exacto, sí, es poca la oferta y de repente dice autores o algunos ufólogos o nombres de ufólogos extranjeros que yo no conozco y por eso tengo que verlo. Pero yo creo que una buena opción es esta, la que estamos viendo ahora, la de UCB de Mirate de los días jueves. Sí. Porque ya ahí tienes un trepe pack, pues está César Parra, Alberto Urquiza, Rodrigo Fuensalida. Sí, y fíjate que yo también vi un video al Sergio Chilling, que, bueno, el tipo es psicólogo, pero también él trabaja participaba en un podcast que era Ciudad Maldita, donde hablaban también de temas paranormales. Ese no lo conocía. Sí, ese tipo también aborda la temática paranormal. Hipnosis, vidas pasadas, Sí. y también fenómenos como poltergeist, etc. Porque ya dejamos el programa de Melate, pasamos, y lo que vendría después sería el Así Somos. Sí. A todas también me gustaría, entre paréntesis, que lamentablemente falleció cuando en 2012 el ufólogo chileno Jorge Anfrus. ¿Ya? Una vez yo supe, me lo dijo un amigo, también es aficionado a la ufología, pero que sabe más que yo creo que nosotros dos juntos, que era, no lo voy a nombrar, pero cuando él dijo que a JJ Benítez le preguntaron ¿quién es el que más sabe de ovnis aquí en Latinoamérica? Y él dijo, a no dudar, Jorge Anfrus. Y lo dijo JJ Benítez, que tiene peso a nivel internacional. Sí, tiene peso. No tanto, pero el hecho que lo haya nombrado y que diga, según él, que él fue el ufólogo que más sabía en Sudamérica, en Latinoamérica, y que era un chileno, chuta, eso igual nos debería llenar de orgullo. Lamentablemente, como ya dije, cuando falleció el 2010, 2012, creo que un poco después, no sé si antes después del terremoto del 27F. Pero como digo, era un investigador incansable. Claro, porque después, por ejemplo, más en televisión, hablo de televisión abierta, no se me viene ningún otro. ¿Qué programa hay en televisión abierta que aborde la temática paranormal, aparte de los que ya han nombrado? A ver. ¿Serían eso? ¿No me estaremos parando de contar? Claro, porque yo, bueno, para empezar no veo televisión abierta, pero cuando sé que están estos programas, bueno, Salfate claramente no lo veo. No, para nada. En su tiempo, cuando comenzó, lo veía un poco, pero como tú mismo ibas diciendo, uno se da dando cuenta que después la cosa se pone chabacana, burlesca, es como... Exacto. Si tú quieres realmente, te interesa la temática paranormal, o ovni, o qué sé yo, tú quieres ver algo serio, Exacto, ¿no? sí. O sea que el tipo se está hablando en otra sección del programa que pinta el mono todo lo que quiera. Claro. Pero cuando le toque su sección y tenga que hablar sobre temas paranormales, adquiera con postura. Pero ahora Salfate ni eso siquiera.
Solamente se anduvo poniendo medio serio cuando estaba dando datos sobre el último terremoto de Chiloé, y ahí se puso serio. Pero después el resto, cuando tenía que seguir hablando de, por ejemplo, de pasajes de la Biblia donde se habla de ovnis, el tipo no paraba de echar tallas obscenas del sexo. No es tanto que yo sea religioso, pero hay gente que le molesta eso. O cuando hablaba de los presidentes, ella no dejó de tomarse en serio. Pero insisto, me lo tengo que tragar porque el tipo de repente cita algunas fuentes que a mí me interesan. Así que por eso yo me doy a la molestia de verlo. Pero hablando de otro, ¿qué otro canal en televisión abierta que den sobre el tema paranormal? Ningún otro. Claro, porque sería más fácil hablar de los programas que ya pasaron, pero vigente. Mira, no quiero hablar de programas que ya pasaron, porque si no. ¿Sabes lo que tendríamos que dar el salto a la radio? Por ejemplo, creo que en Radio Pudahuel, esta radio donde está como Radio para Señora, que cierto que está haciendo la seda. Creo que ahí hay de pronto abordan temas, pero es como muy superficial. No es como todo el tiempo, sino que creo que tiene que ver muchas veces con las llamadas. Sí. Porque me ha tocado escuchar alguna llamada, que después tuve que buscarla yo. Ponte tú, no sé, pues en la pega me decían, oye, uno escuchaba conversando personas indirectamente. Oye, ¿sabes? ¿Escuchaste la radio de abuelo? Sí, que llamó a la señora que en su casa lo penaba, qué sé yo, el espíritu de tal. Entonces tú tratabas de buscar, porque muchas veces suben estos programas a la página web o en YouTube, gente que lo graba, etc. Sí. Oye, ¿cómo se llama la radio que en el diario está? Creo que en el 401 punto y tanto, creo que no sé si es la ADN o la Duna. Creo que es ADN. Porque los días sábados, como yo creo que yo lo dije en otro podcast, ahí día sábado o viernes en la noche, entre tanto el locutor, entre temas de música, va citando, por ejemplo, va llamando un interlocutor. Hola, ¿cómo te llamas? Roberto, cuéntanos. Mira, yo tengo un tema aquí. Lo que pasa es que cuando estaba trabajando como nochero en cierto día me pasó esto, y ahí muestra una experiencia paranormal. Sí. Y ponen música que hacía ambiental de ese tipo. Porque en su tiempo, ¿cómo se llama este tipo? Este conductor chileno, el que hacía Mea Culpa. El Carlos Pinto. Carlos Pinto también tuvo programas en radio, y tuvo más de uno. Uno era la Noche de los Ojos Oscuros, que era un programa de radio donde hacía una especie de radioteatro, de historias que le enviaba a la misma persona. Y es bastante bueno. Fíjense que si ustedes van a iVoox y ponen La Noche de los Ojos Negros, van a encontrarse con estos programas de Carlos Pinto, que hacían cierto radioteatro de las historias que le enviaban las personas. Ya, con un trasfondo real. Ahí. Con un trasfondo real, eso es lo más interesante, porque es fácil inventar cierto algo, pero cuando te dicen esta historia la envió tal persona, incluso muchas veces había retroalimentación, porque terminaba la historia y decía, ya no sé, pues Joaquín Pérez después de enviarnos la historia nos contó al otro programa, ponte tú, que esto sigue o no, y que después viajó, bla bla bla, ¿ya? Yo no sé si hoy en día tendrá algún programa en radio Carlos Pinto, y si es que aborda el tema paranormal. Si ustedes conocen de algún programa que se esté dando en radio que aborde la temática paranormal, los invitamos también a que lo compartan. Mira, también supe cuánto fue el mismo amigo de allá que decía que Fansalía también lo invitaban en un programa de radio los jueves en la noche. Creo que ahora ya no, pero una radio bien conocida. No sé si era la Pudahuel o creo que era de Santiago, el 98 punto no sé cuánto los días jueves, porque ahí aparecía Fansalida, y claro, entre temas de música y otros, él le contaba casos ahí de temas paranormales, pero también sobre ovnis, y hablan sobre, más que nada, avistamientos, porque además gente me dijo, mira, sabes que estoy viendo una luz acá, ahí empiezan como está Fansalida, ella aprovechaba de pedir datos ahí, pero ¿cómo se ve la luz tanto? Ya. Yo creo que sería, no creo que sea tan difícil hacer un programa de este tipo, porque en radio, imagínate una radio la radio Pudahuel, que llega como a todo Chile, porque la escuchan mucho las dueñas de casa y todo, y que el tipo dijera, ya vamos a comenzar con este programa, ya me cuenta su historia. Yo creo que llegarían un montón de historias, como lo que pasaba con Carlos Pinto en su programa de La Noche de los Ojos Negros. Exacto. Llegaron un montón de historias y los tipos tenían que hacer una preselección y ahí la editaban, etc. Y les sobra cualquier material. Mucho material. Yo creo que en televisión es como difícil, porque los temas paranormales están asociados siempre con una minoría. Sí, y no... Un sector pequeño de la población que está... Exacto. Aunque yo creo que hoy en día es todo lo contrario. Sí, es que igual está todavía como el prejuicio, la gente uno no se atreve a hablar de estos temas porque temor de que te tomen como loco, y la radio te da una muy buena puerta para poder compartir tu experiencia. ¿Por qué? Porque te da la opción del anonimato. No es tanto como en el fondo como en televisión, que de alguna u otra manera el hecho de que haya una cámara, como que a una persona se siente intimidada tener que mostrar su rostro, aunque no sé, que te muestre de espalda o pida la ocultación de su identidad.
En la radio como que pasa más como, no desapercibido, pero por el hecho de que solamente se escuche la voz. Ahí la gente como que se anima, se siente más en libertad de hablar sobre su experiencia. Claro, porque si dejamos televisión abierta, en cable sí nos podemos encontrar con... Yo encuentro muy, mi opinión personal, pero encuentro muy rancio los programas que dan en el History. Yo vi como, yo puedo ver así como vi como 2 episodios de Alienígenas Ancestrales, después ya me pateó, o sea, siempre la misma weá, es muy aburrido, lo encuentro yo, mi opinión. ¿Y qué otros programas más encuentras? De repente hay historias de ultratumba que yo también me encuentro muy rancia, la encuentro muy mala, pero 0. Están estos tipos Ghost Hunter también, esta agrupación. En realidad encuentro que en cable, por lo menos lo que llega aquí a Chile, lo que he visto yo, porque puede que haya cosas que desconozca, no es bueno, no es de calidad. Sí, no mucho, porque más que nada, a lo mejor tiene que ver con la manera como se hace ese tipo de producto. Porque no... Es más comercial, más simplista. Comercial y se llega hasta cierto punto solamente. Yo creo que donde está la verdadera opción, donde la gente realmente puede encontrar programas sobre esto, es, fíjate que interesante, en los podcasts. Porque en radio tenemos todo el tema de fondo comercial, ¿cierto? De que hay una presión por la audiencia, por el rating. Pero en los podcasts son algo mucho más artesanal. Entonces cualquier persona o grupo de personas pueden hablar con mayor información, con menor información. Pero yo creo que ahí es donde uno encuentra... Yo, por ejemplo, llegó un momento que ya la televisión no encontraba programas, ¿ya? No había programas, no había una oferta real. Entonces, buscando, no sé, pues llegaba a YouTube, que también eran videos cortos, muchas veces, no sé, pues, sin ningún análisis, u otras veces con análisis, pero penca, y al final terminé llegando a podcast. Y ahí en podcast, no sé, pues en Evox hay 1.000.000 de programas. No solamente de programas grandes como Iker Jiménez, que ahí también es un tema más producido, sino que podcast más pequeños. Yo creo que ahí es donde realmente está la opción. Bueno, hoy en día en YouTube cada vez se está viendo más también, pero no sé, pues tú piensas en Dross, hay un tipo mexicano, tampoco como que la oferta tan variada. No, es que mira, lo que pasa es que ahora, gracias a lo que son internet y el gran mundo de la información, podcast es la mejor opción, pero hay tanta variedad, crece todos los días, día a día, que uno tiene que saber cómo ponerse selectivo. Y la única manera de averiguarlo es sumergiéndose. Es uno, por su propia cuenta, ir a buscar cuál es el podcast o el material que uno puede tincar, empezar a ver la mayor cantidad y empezar a nutrirse y a curtirse en cuanto a credibilidad. Uno va desarrollando una especie como de detector de lo que es real, fidedigno y verdadero, y de lo que es de mala calidad o es sensacionalista. Por ejemplo, aquí en el grupo de Facebook, mira, Seba Chávez Merceguí, tratando el tema, dijo: hola, ¿algún dato del programa paranormal? En Chile Radio Pudahuel ven superficialmente escaso en el programa de Pablo Aguilera, y en Discovery Channel los viernes Historia de Autotumba. Si pueden compartir algún otro, les estaré agradecido. Me imagino que otros amigos del grupo igual. Ya, entonces aquí está Patricio González, habla de Evox. Mira, hay uno que se llama Astronomía y algo más. Y otro... No sé. Desde el fin del mundo, que también lo conozco. La Rueda del Misterio con también Ciudad Maldita también. Ese, por ejemplo, Ciudad Maldita tiene buenos programas. Salvo cuando empezaban a invitar a una vieja. Llegó una... Mira, Ciudad Maldita es un programa chileno que se conducía en Radio UNIAC, una universidad de Santiago, que tenían su estudio, entonces la producción era buena. Y ahí participaba el Sergio Chilling. El psicólogo que nombraste sí, ese tipo participaba ahí. Y otros tipos más. Entonces el programa tenía como alto y bajo, bueno, como todo me imagino. Tenía programas que eran muy interesantes, pero que al final, como que ya pasaron un tiempo sin grabar, como nosotros, porque por lo que entiendo tampoco ganaban plata estos tipos, con esto era como un hobby, ¿no? Empezaron a invitar a una vieja que era una supuestamente vidente, bueno, y que además su hija también era medium y estaba casada con un weón que se las daba de casa fantasma. Horrible, bueno, pusieron esas 2 brujas de mierda y pudrieron el programa. ¿Por qué? Creo que se nota que engrupían mucho. Se nota, imagínate una vieja que dice: yo tengo el poder para poder ver tus vidas pasadas, y en este momento siento, y te vendía una weá, un speech así como, pero con una cantidad de estupideces. Prácticamente la vieja dice: yo soy la mejor medium de Chile. Yo soy la única que tiene el poder. Y era para puro promocionar su web. Para mí que esta vieja sale en el diario y pone su aviso así como descargo casa, weón, no sé, te leo el tarot, no sé, todas esas basuras. ¿No recuerdas cuál era su nombre?
es que cuando las cosas no me importan se me olvida, Sí, entonces bueno. siento que he llegado a estas dos brujas de mierda y pudrieron el programa. O sea, En mi opinión. pero una cosa, pero el programa ya no se da ya. No, pero tú puedes escuchar los programas antiguos ya. fíjate que en YouTube y también en Evox. Ah, Pero ya. Ciudad Maldita era un programa bueno. Desde el fin del mundo, yo tengo bastantes aprensiones con Desde el fin del mundo. Ese no lo conocía, también era un podcast, ¿o no? Un podcast ¿Ya? chileno donde está este escritor que su literatura la ocupo para secar el baño cuando está mojado. Espera, ¿cuál? ¿Baradit? Baradit Ya. Type. Y otro compadre que también escribió otro weón. ¿Cuál es? Francisco Ortega. Francisco Ortega, ya. Ortega y Baradit estaban ahí Sí, los sí, dos sí. weones lamiéndose el culo entre dos, diciendo que publicando sus cagas de libros. Pero los temas que abordaban eran buenos. Ah, ya. Lo otro mira, pero fíjate que se trata de ser objetivo. ¿Ya? También tengo que. Mi subjetividad, mi opinión, obviamente. Este es mi Ya, cagada sí. de podcast, tengo Ya, derecho ya, sí. a desproticar Sí, contra el mundo, sí, etc. sí. Desde el fin del mundo, yo encontraba que era un buen podcast. Y ¿sabes sobre todo por qué? Porque tenía mucho referencia literaria. Ah, Entonces ya. los buenos te decían, mira, este libro tanto, puta, bueno, incluso, obviamente que los buenos se notaban que tenían un buen bagaje literario porque, no sé, bueno, cachaban a Miguel Serrano, Ya, tenían sí. libros según lo que decían ahí de Miguel Serrano. Puta, te hablan de autores europeos, weón, entonces la referencia literaria es muy buena. Ah, ya. Para eso cuando tú escuchas, googleáis, ¿cachai? Mira, pues, este libro lo puedo comprar, que si yo está en internet, bla, bla. Pero lo malo que era de estos dos weones ególatras, egocéntricos, que se la mían ahí, el culo entre los dos. Sí, me gusta tu libro, el tuyo también, hoy sí que lindo, compren nuestros libros. Y ahí eso no me desagrada, pero sí fue un buen podcast. Está por ahí. No, tú una vez me dijiste en un comentario que en este podcast cada vez que había comentarios negativos los borran, pero como que sí. dejan lo bueno nomás y lo negativo lo dejan ahí. No, los weones borrar, no podían aceptar una crítica o que los putearan. Eran muy así. En cambio, no sé, nosotros somos un podcast pequeño, pero hagan el ejercicio, vean los videos en YouTube, no sé, pues tenemos, no sé, 500 likes y 2 dislikes. Ah, ya, O sí. sea, la proporción es bastante extrema, Sí. más positivo que negativo. Bueno, pero el tema es que hay podcasts que ya tal vez no se graban, o que se siguen grabando algunos, donde podemos analizar, escuchar, aprender, buscar sobre temas paranormales. Y una de las plataformas más obvias es Evox y lo otro que es YouTube. Entonces yo recomendaría, por ejemplo, Ciudad Maldita, Desde el fin del mundo, que hace tiempo que se dejó de hacer. La Rueda del Misterio en realidad no me gusta. ¿Cuál es la rueda del misterio? Sí, parece que es un programa mexicano. Parece. Es que de repente, mira, tú te pones en Evox y pones, por ejemplo, aparecen programas con nombres muy bacanes. Y la descripción decía que abordamos la temática paranormal. Y tú lo pones y bueno, los hombres aquí son de esas. ¿Cachai? Que ponte tú, bueno, no sé, pues vascos de Galicia y tiene unos acentos de mierda, weón. Sí, bueno, coño, ¿sabes? Joder, tío. No le entendí el 20%, entonces no podía escuchar la weá. Y también están a ver, están esos huevos los españoles que no se les entiende nada. Y los mexicanos ahora les pasa a gente, ¿sabes? Estaban ahí con las tortillas tamales y huichilacoche y no entendí ni de mierda, que no se nota, no es que uno no le guste o tenga algo contra la gente de otros países. Yo voté por que, Donald Trump. Sí, no se trata de eso, es simplemente que los modismos dificultan un poco el entendimiento del contenido. Así como estamos seguros que nosotros que hablamos, nos escuchan en otros países, deben haber más de alguien obvio, que chilenos de mierda hablan como les, forro. exacto, que les disguste cómo hablamos nosotros. Oye, pero sean honestos, cuando te llaman de Movistar Entel, buenas tardes, hablo con Don y te hablan unos hueones guatemaltecos, hueón, no sé, no tengo ningún problema con los inmigrantes, pero sí me molesta que una persona no hable bien, pues. O sea, si te está prestando un servicio y tiene un acento como el orto, weón. Yo, en mi opinión. No, a mí en mi opinión no me fijo tanto en los acentos, pero sí me molesta mucho que la persona no se exprese bien. Y mire, y muchos me van a decir desde que no estoy escuchando los podcasts que yo tampoco tengo problema de expresarme, que a veces muy por las ramas, me cuesta hilar las frases, pero yo creo que al final se me entiende. Claro, pero que nosotros no estamos vendiendo ningún producto tampoco, o sea, no estamos llamando para ofrecerte un crédito ni un plan de celular. Entonces, sí. Encuentro que el punto es diferente. Sí, pero por ejemplo, al menos uno tiene que saber hilar ciertas ideas. A mí no me gusta, por ejemplo, que ciertas personas ostenten ciertos cargos o incluso a nivel gubernamental sin siquiera saber expresar
algún tipo de idea, o sin saber hablar bien. Ya, pero también veamos las cosas como son. No, esto no es un programa de radio formal, ¿cierto? Sí. ¿Tú eres locutor? No. Yo tampoco, Tampoco. ¿cierto? ¿Estamos en la radio? No. Sí. No. No, pues no estamos en la radio. Pero sí, no estamos en la radio. sí, una parte de mí le hubiera gustado. Vamos, que está en radio pura sí, voz. sí. ¿Qué pase, Patito Sí, Aguilera? ya. No, pues No, no estamos- no somos programa de radio, somos un podcast, que es esta versión Ah, artesanal de radio que hemos dicho muchas veces. ¿Mm? Entonces, tú como consumidor, me pongo yo en el mismo Sí. ejercicio, cuando yo voy a iVoox y busco un programa de podcast, sí que voy a encontrarme con personas igual que yo, que están grabando en su casa, con mayor tecnología, con menor tecnología, pero que están grabando de manera artesanal. Entonces no voy a pedir ¿Mm? que el weón module como el mejor locutor del mundo, Sí. o que sea un conductor que todas las ideas, no. Yo estoy escuchando eso y lo acepto como tal. Y si no me gusta, no lo escucho. Ah, Como el ejemplo de los programas estos españoles que de repente tienen una descripción espectacular, pero se pueden hablar y queda la caga. Entonces ahí está la diferencia. El que escucha un podcast asume lo que significa eso. sí, desde ese punto de vista tienes toda la razón. Sí. Pero la idea es que se entienda, por lo menos si tú te vas a entender, Sí, vas a poder divulgar mucho mejor. obvio. Bueno, pero si no nos entendieran, yo creo que menos no lo escucharía nadie. Sí, yo creo que sí, mira, obviamente esto está grabado. No los 50 millones Sí. de que nos escuchan. Exacto. Ahora bien, si nosotros grabamos esto y después de la grabación uno la vuelve a revisar, se escucha bien, pero inexplicablemente ustedes la empiezan a escuchar mal por interferencia, eso es porque hay cierto satélite que nos está interviniendo y que cuesta hacerle el quite. ¿Quién Sí. manda ese satélite? No lo sabemos. Donald Trump lo envió. No sé, yo creo que peluca de payaso tiene que estar con cosas más importantes antes que intervenirnos. O sea, yo creo que nos va a intervenir por allá por agosto. Está comprando los ladrillos para el muro, weón. Está haciendo las cotizaciones de ladrillos y de cemento barato. Yo creo que está más que también que atrás el Taj Mahal de la India para Yanquilandia. En eso se está concentrando. Bueno, estábamos hablando sobre el tema. Ah, ¿sabes? Hablando de esto de la calidad de los podcasts y todo, también recordemos nosotros nuestro inicio. El mítico Marciano que nos acompañó durante, Sí. ¿cómo fue? ¿Un año? ¿2 años? Creo que un poco más de un año, Sí. me parece. Si no... Que estaba de fondo. Todas las grabaciones siempre Sí, estaba o ahí, sea, siempre. Exacto, tú crees sacar los parlantes, sacar el contador Geiger para sacar el mini reactor Y nuclear. todo el rato seguía ahí. Después se perdió, sí. No creo que no sé cómo por accidente hallaste la solución. Claro, por accidente, o dejó de vigilarnos y se fue. Sí, pues no, yo me acuerdo cuando empezamos a grabar ahí había varias salidas falsas como los atletas. Ah, sí, nosotros teníamos hartos bloopers que nunca hemos subido. Puede que alguna vez subamos. Que algunas eran muy hardcore igual, ¿cierto? Sí, pues que a veces eran. ¿Cómo diría? Para liberar tensión, en alguna forma liberar tensión también. Es que lo que pasa es que, claro, cuando uno quiere que las cosas salgan bien, se concentra tanto en eso que al final termina saliendo mal. Bueno, en un principio. Entonces, para ir cerrando un poco el tema, yo creo que la opción en televisión es escasa y donde más podemos encontrar en podcast y en YouTube. ¿cierto? Sí, sí, podcast, YouTube, o sea, más que nada en internet. Y cada uno tendrá ahí su programa, ¿cierto? Favorito, aquel que sigue. Bueno, fíjate que yo siento mucho lo vivo cuando, por ejemplo, de pronto hay personas que escuchan nuestro programa y postean, chiquillos, no sé, pues, ya han pasado 3 meses, no han subido nada, porque yo consumía muchos podcasts, entonces vivía lo mismo, bueno, había podcasts que eran favoritos, mis podcasts favoritos, chucha, y de repente no había actividad, entonces, y ni siquiera tenían redes sociales. Entonces tú, chucha, habrán muerto y volverán a grabar y era triste. ¿Y qué es lo que hacía uno? Volvía a escuchar los programas y te los repetía y te los repetía. Entonces cuando leo sus comentarios me llegan mucho y digo, chuta, tal vez debería hablar más seguido, etcétera, pero no siempre se puede. Yo recuerdo que había un programa muy bueno, me gustaba mucho y se llamaba Tercer Ojo. Fíjate que es imposible encontrar en la red. Era un programa, para mí que era como una especie de tesis que hicieron algunos cabros, porque se notaba que era una casa de estudios, creo que era la Universidad Católica de Santiago. ¿Cachai? Y los cabros hacían un programa que se llamaba Tercer Ojo, donde hablaban de fenómenos paranormales. Eran 2 tipos, Amaro Cabello, mira, todavía me acuerdo el nombre, de uno, el conductor, una chica que estaba con ellos, y otro tipo más que no recuerdo el nombre.
usaban de fondo música de Silent Hill, weón, tenían todo el ambiente, los temas, tenían entrevistas. Por ejemplo, en un momento fueron a entrevistar sobre criptozoología a un profesor de historia y un paleontólogo, weón, o sea, una weón muy pro. Y fíjate que ese programa, ese podcast, que se llama El Tercer Ojo, insisto, si lo encuentran, posteen por ahí porque es muy difícil encontrarlo, tuvo 6 programas. Nada más que 6. Nada más que 6. Entonces, yo creo que para mí que era como un proyecto de tesis, alguna cuestión así como que era para sacar la nota y después... Eso era algo que iba a ser evaluado o presentado. Sí. Y que después dijeron, oye, ¿por qué no lo publicamos acá y para que todos lo puedan escuchar? Pero me hubiese encantado que ese programa hubiese seguido. Qué lástima que... Es que los podcasts muchas veces pasa eso. Nacen, se desarrollan un poco y mueren prematuramente, muy, muy rápido. Porque hay que entender también que esto es inversión de tiempo, a veces de dinero, etcétera, y no muchas veces tiene una retroalimentación que va a sonar feo si uno dice económico. No es que uno lo mueva solamente la plata, pero es que tú de tu tiempo también tienes que priorizar, o sea... Exacto, o sea, uno tiene que hacer actividades, tiene que trabajar, tiene que Claro, si trabajáis del lunes a viernes y te quedas sábado y domingo, tú no vas a invertir, por ejemplo, todo un sábado o la mitad de un sábado en grabar algo que es tu hobby, lo pasas bien y todo, pero que no va a producir nada. Sí, bueno, como tú ya bien dijiste, no te va a producir dividendos, o sea, por lo menos la motivación no es la misma. No es la misma. Entonces uno empieza a decir, chuta, a lo mejor salgo con mi familia, no sé, o carreteo con amigos. Exacto, o sea, por lo menos uno para poder hacer las cosas bien tiene que tener las ganas y la motivación. Y cuando tú no tienes esas dos cosas, probablemente no te va a salir tu hobby como tanto te gusta, o sea, no te va a salir algo bueno. Sí, porque a mí, por ejemplo, grabar me gusta, tratar estos temas también. O sea, a mí también, o sea, pero también está el hecho de que, claro, o sea, cuando tú no tienes las ganas, tú sabes que no te va a salir algo bueno. No es como, por ejemplo, un trabajo, o sea, remunerado, que hay veces en que tú no quieres ir a trabajar, te quieres quedar acostado o te quieres quedar en tu casa haciendo otras cosas, o tu hobby, pero igual tienes que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque de lo contrario puedes perder el trabajo o te puede perjudicar. Sí. Y no es que tanto que el hobby, si tú no quieres grabar, no quieres nomás, y te da lo mismo los fans y la gente que decía, no, es que no están así. Acá lo que te mueve son otro tipo de motivaciones. Así que desde ese punto de vista yo quiero decir que es bastante bueno, extraordinario que nosotros dos sigamos con lo que evita la sombra después de ¿cuánto? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, o sea, ya estamos 4 años ya dándole. Claro, y si sumamos todos los programas porque en YouTube no está todo lo que nosotros hemos hecho, mucha gente desconoce eso, el gran porcentaje está en iVoox, que son los podcasts, que empezamos un podcast, después cambiamos a iVoox. Exacto, yo creo que no llevamos ni la mitad de la totalidad. Claro, y en YouTube es donde está lo más, entre comillas, conocido, pero claro, son años y años grabando algo que no... O sea, la retroalimentación de la gente sí es bonito, que se te valora y todo, pero también, insisto, es tema de priorizar los tiempos. Entonces dice, a ver, le voy a dedicar 5 horas a esto, que no voy a obtener mucho, o tal vez le dedico 5 horas a algo que sí me gusta. Eso es lo que uno tiene que saber, como tú bien dijiste, saber distribuir bien los tiempos y saber que hacer lo que a uno le gusta también cuesta, pero sin embargo se hace de manera diferente. Y a medida que uno va avanzando en su vida, eso ya se va poniendo más dificultoso. Así que cuando tú quieres seguir adelante, igual aún así hay que ponerle empeño, pero sabiendo que si las cosas, tú tienes la oportunidad de que, chuta, si no te va a salir bien, no le vas a poner todo el corazón, uno piensa la posibilidad de dejarlo para otra ocasión. ¿Por qué? Por respeto también a los fans. Yo creo que, por ejemplo, estamos mostrando Maverick unos libros que compré ahora que me tienen que llegar. Yo creo que, por ejemplo, después que me lea Viajes Inexplicables de Jesús Callejo, me gustaría que hiciéramos un programa sobre abducidos. Que para mí es un tema que me fascina y me produce también mucho miedo, el tema de los extraterrestres y las abducciones. Y en este libro de Viajes Inexplicables de Jesús Callejo y otro autor más, se presentan entrevistas a personas que fueron abducidas, ¿cachai? Que han sido abducidas más de una vez, también personas que supuestamente han viajado en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ya me acordé de una que me da pena, que yo encontré un libro, entre paréntesis, en libro usado, ¿ya? Sobre el ufólogo Antonio Rivera, que trataba de algo parecido, se llama Secuestrado, abducido por extraterrestres. ¿Ya? Y estaba ahí y me lo perdí el libro. Me faltan como 2 o 3 mil pesos para comprármelo, y después cuando tenía plata y fui a verlo, se había vendido. Pero trata de lo mismo. También era Viajes Inexplicables, también eran de abducciones.
Y Antonio Birrera lo publicó por ahí por los años 60 y algo. Es un tema, para mí, ultra interesante. Y lo mejor es cuando te presentan casos con nombre, con apellido. Y fíjate que por lo que leí en la reseña, te presentan estos casos como ambos lados de la moneda. Los casos que son realmente convincentes, Sí. que hay evidencia y que se le han hecho los estudios a la persona, los análisis, son personas sanas, padre o madre de familia o tipo completamente normales, Sí. que ni siquiera están relacionados con la temática paranormal, que no son fanáticos religiosos, etcétera. O sea, casos que tú realmente dices, aquí hay algo, aquí pasó algo que no tiene explicación. ¿Ya? Y también creo que hace análisis de los casos, todo lo contrario, de la gente, que las mentiras, los Sí. tipos que no sé, pues, de repente con alguna patología que quieren llamar la atención o tratar de salir en televisión, inventan historias. Entonces como que te muestra los dos lados, eso me llamó la atención del libro, que te muestra esos dos lados de la moneda. Los casos reales, frígidos, y los casos también más chantas. Exacto, y también a mí me llama la atención los casos de, por ejemplo, grandes autoridades o, por ejemplo, de guerra de Vietnam, de un ejército, una tropa que se internó en el bosque y justo vino un ovni y el general, el que mandaba la tropa, el que tenía 3 estrellas, lo vio. O sea, yo tengo un tipo que curtió en la guerra, que Claro. es escéptico al 100%, que no cree ni en fantasmas, ni en ovni, y solamente cree en la pragmaticidad de la vida diaria, y cuando lo ve, y tú ves, es interesante ver cómo se le da vuelta a todas sus convicciones. Y el tipo, lejos de cerrarse, empieza a investigar, se empieza a meter, empieza... Como pasa muchas veces... Exacto. Y por ahí, creo que por ahí hubo, según un caso que leí, aparecieron los más famosos Men in Black, y el Ya. tipo dijo, ¿quiénes son ustedes? Ahí tuvo un encontrón, pero el tipo al final no tuvo más remedio que ponerse a disposición de las órdenes de estos Men in Black, pero el tipo quedó tan impresionado de que esto no puede estar pasando, se puso a investigar, y ahí se anduvo acercando a una verdad, que como te digo, el caso fue bastante interesante, o sea, pero el tipo quedó así noqueado. Yo todavía estoy esperando el libro del Cabo Valdés, weón. ¿Cuál es el que prometió publicar y hasta el día de hoy Sí, no...? pues viejo, es que se volvió evangélico loco. Acabó. Mira, yo creo que eso, el caso del Cabo Valdés fue verdadero, pero yo creo que el Cabo Valdés sí a lo mejor se está queriendo negar a sí mismo lo que le ocurrió. Algo le pasó, no creo que le hayan lavado el cerebro, pero a lo mejor quiere, por alguna razón está renegando de lo que le pasó. Dicen que Pinochet lo amenazó, dijo que no podía contar nada. Antes de morir el Tata le dijo. ¿Tú supiste que se hablaba de una supuesta entrevista entre el Cabo Valdés y Pinochet después del suceso? Sí, no, sí, yo de A hecho... puerta cerrada, sí, pues, con un informe que sí. se le pidió presentar un informe. Sí, algo yo leí bien eso. extenso. Yo lo leí, pero así de manera superficial que sí, porque Pinochet pidió reunirse primero, saber sobre el caso del Cabo Valdés y al parecer, pero ahí hablar los detalles, eso no lo sé, pero eso sería interesante. Y Pinochet, ¿sabes con quién se había entrevistado? ¿Con Con quién? JJ Benítez, pues. Y Eso sí Pinochet lo supe. le había prometido que le iba a dar acceso a sí. todos los informes, Sí. pues. Sí. Cachetela. Sí, me acuerdo que bella historia, pues. Sí, me acuerdo que JJ Benítez estuvo varios meses a la ciega de Pinochet para que le diera una entrevista para que tuviera acceso al caso. Sí, pues, porque Yo me claro, acuerdo. como era militar, toda la documentación, toda la investigación quedó ni siquiera con carabineros, no, militar. Sí, verdad. ¿Cachai? Y ahí incluso decían que al Cabo Valdés le habían hecho electroshock, ahí lo interrogaron, pero... Hay hartas cosas que se dicen. Exacto, al tipo, a mí no me sorprendería que lo hubieran amenazado, hubieran tratado de averiguar todo lo posible. Y está hablando de una época donde es plausible que al weón se le diga, está hablando de Pinochet. Sí, pues, pues, ¿sabéis que de esto no me contáis nada, weón? pues, No me dices nada. Régimen militar ahí. Claro, sí, pues. te desaparezco en el mar, weón. O sea, Sí. no se habla nada. Niégate de que no dais entrevistas, nada, qué sé yo. Sí. Tú no hablas nada. No, Otra vez le dicen, di esta parte, por ejemplo, porque nosotros tenemos una versión de la historia del Cabo Valdés. Ya, sí. ¿Cachai? Pero eso es interesante, Madrid. Lo que vimos en Omni con Patricio Bañado, lo que vimos en programas de televisión donde nos entrevistaron, ¿habrá sido la historia completa? ¿O nos habrá mostrado una parte de toda la historia? Tal vez pueda ser una parte de la historia, ¿no? Claro, porque existen fuerzas muy poderosas, y ni siquiera hablo solamente de Pinochet, que tal vez al mismo viejo le dijeron, Sí. puta, vos sabés que mira, si vaya a contar, cuenta hasta aquí nomás. Sí, pues. Pero esta parte, no sé, donde cierta arma, donde te robaste una cuestión, o no Sí, sé, o donde viste algo, eso sí. déjalo para nosotros. Sí, pues eso es bastante como que es posible. Creo que lo haya amenazado. O sea, tú hablas a tu familia de pasar todo otro. Oye, y ojo, porque ese caso del Cabo Valdés se caracteriza porque uno de los pocos casos que tiene testigos. Y hubo varios. Los conscriptos. Los conscriptos tienen que haber amenazado también a Y los fíjate tipos que en los momento. tipos repetían la misma historia. Coincidían los tres. Por entrevistas por separado y todo, ¿cachai? Lo malo que después con el tiempo esto es muy divertido. Fíjate que este tema lo trataron en este podcast que te contaba yo en... ¿Cómo se llama? Va a ser el... Donde estaba Larit, bueno, desde el fin del mundo. ¿Sí? Fíjate que uno de esos conflictos, no recuerdo el nombre y apellido,
se volvió medio loco y años después, empezó a rayar la papa cuando Juan decía que a él lo visitaba una mujer alienígena con forma de canguro la gran parte de las noches para tener sexo, lo obligaba a tener sexo. Chuta. Y lo llevaba en su nave a no sé qué planeta donde le mostraba cómo era la civilización y luego lo volvía a la Tierra. Chuta. Y ahí ya Sí. imagínate la historia que es. Yo creo que el weón dijo, chucha, Cabo Valdés se llevó toda la fama y gloria, weón, y a nosotros ahí nos tiene en un Chuta, tercer sí. plano. Claro, porque realmente el viejo fue el que vivió todo. Y fíjate que anduvieron muchos investigadores a la siga del Cabo Valdés, y ufólogos de renombre de otras partes del mundo, obviamente, e incluso televisores que querían hacer algún tipo de programa, pero nunca se dio. No sé si sería debido a la presión política de la época, porque años posteriores sí, el tipo salió en televisión, dijo que iba a hacer el libro, después dijo que no te acuerdas que se dijo muchas veces y todo. La serie no salió nunca el libro. Hubo un momento que dijo que todo era mentira. Oye, la última vez que dijo, hace muy poco, que había sido una broma según él. Sí, pero no, así bromas con eso. No, pues. Menos en un periodo complejo en el que estaba él, con Pinochet al mando, tú le estás haciendo esa broma a Pinochet. No, pues. En el ejército, ni cagando. Que el Tata saca su bastón y lo sepulta, hermano. Sí. Además, ¿para qué va a esperar 35 años o 40 años para decir que fue una broma? Claro, si de que pasó algo ahí, pasó. Incluso algunos ufólogos catalogan que el caso del Cabo Valdés es uno de los más importantes a nivel mundial. Porque tiene todo el escenario, tiene el tiempo perdido, tiene el reloj detenido, llegó con más barba. Exacto, tiene testigos. Exacto, o sea, lo que nunca he escuchado yo es que si se hicieron pruebas, bueno, tal vez se hicieron, pero no salieron a la luz pública los resultados. Porque fíjate que en muchos casos de abducidos, donde existe presencia de una nave, quedan rastros de se altera el magnetismo del lugar, hay presencia de radioactividad, el pasto quemado ahí. Pasto que tú ves, no sé, te encuentras con una zona donde hay el típico pasto que crece en todos lados, pero en la zona donde aterrizó esta cosa no crece pasto, ¿cachai? Y han pasado, no sé, años y no crece pasto. Que hay casos documentados sobre eso, ¿cachai? Entonces, yo no sé si se hicieron esos estudios, y si tal vez se hicieron, no se han desclasificado. Tal vez se hicieron, pero en una de esas que yo recuerde, parece que la nave no aterrizó, pero simplemente que se acercó. Pero aún así dicen que igual la cantidad de radiación puede haber afectado la Tierra. Mira, yo lo que haría, Juan, así como fuera productor ejecutivo de televisión, le diría al Patricio Bañado, mira viejo, tú que tenías la media trayectoria, un viejo serio, damos más un episodio especial, Juan, para que entrevisté al Cabo Valdés. Sí, para que cuente la verdad de una vez por todas. Cuenta la verdad de una vez por todas, ¿cachai? Contigo se va a abrir. ¿Te imaginas un episodio así? Full rating. Bacán sería, o sea, yo creo que sería bueno que se hiciera eso y no. Porque este tipo de personas casi siempre terminan, como se dice popularmente, largando la pepa cuando les están a punto de morir, cuando están agonizándose, cuando ya tienen una enfermedad terminal, ahí empiezan a hacer revelaciones. Y son muchos los casos de tipos que trabajaron para el ejército, para la marina norteamericana, servicios secretos, que llega un momento que ya están a punto de parar la chala, como diríamos coloquialmente, ¿cierto? A punto de morir. Y ya, como se dice, un hombre muerto no le teme a nada. Sí, exacto. No le teme a nada. Le va a tener miedo? Un viejo con 80 y tantos años, con cáncer, güey, que está a punto. ¿Qué va a tener miedo que vengan los de negro, del ejército? Le da lo mismo. Sí, ¿qué le van a hacer? Y así nos encontramos con todo este documental donde aparecen estos marinos importantes, rangos militares viejos. Y yo voy a contar la weá. Así. Exacto, en silla de ruedas, los tipos con oxígeno, o en la cama postrado, y dicen, yo voy a decir toda la verdad aquí. Me interesa. Yo creo que nos quedaría eso, esperar a que, como dices tú, que llegue que llegue el momento que esté tan viejo cagado que cuente. Sí, pues lo ideal sería que lo hiciera ahora. Pero ¿para qué esperar el último? Y el viejo, ¿sabes qué? El viejo es súper estúpido, porque podría ganar mucha plata. Imagínate que se contacta con una editorial y dice, voy a sacar mi libro en exclusiva, ¿cachai? Obviamente con el escritor fantasma que le ayuda a redactar, pero creo que tenga mucha habilidad. Ya, pero puta, con el escritor fantasma, y que lo ayuden a... Imagínate, o sea, ese libro dentro del mundo de la ufología, y que hagan la versión en inglés, que en español, o sea, yo diría que sería mucha plata. Sí, bastante, o sea, no. Yo lo compraría, yo también, debo confesar que también lo haría. No va a ser un bestseller, no va a ganar millones y millones, pero sí va a ser bastante conocida del mundillo. ¿Quién no querría tener? ¿Quién del mundo? Imagínate, y hablo de investigadores de todo el mundo.
Porque este caso, insisto, sí realmente es muy popular, y hay referencias en otros libros de otros investigadores. La gente del mundillo gastaría lo que compraría tener la historia de puño y letra, entre comillas, del Cabo Valdés, por lujo de detalle. O sea, esa sería una de las grandes joyas que salen ahora en el siglo XXI. E imagínate, según la literatura, lo que yo he investigado sobre abducidos, está esta idea de que muchos, no todos, pero sí la gran mayoría, una vez que son abducidos, siguen siendo abducidos muchas veces a lo largo de su vida. A veces consciente, a veces inconsciente, a veces lo ven como sueño o pesadilla, pero la teoría es que una persona abducida va a seguir, sigue teniendo esta conexión con la entidad que lo abdució. ¿Cachai? Sí, eso también lo he leído. Es recurrente. Sí, recurrente. De hecho, en general es casi normal que ocurra eso. Sí. Entonces, lo más probable es que este viejo, quizá, tal vez, no estoy divagando, estoy estimulando, tal vez lo necesitamos otra vez. Imagínate la historia que podría contar. Como la historia del podcast que yo mandé aquí ese tiempo sobre el juguete imposible. ¿Te Ah, acuerdas, no? sí. Desde español que supuestamente tuvo contacto, fue abducido con un niño alienígena que le regaló la caja. Y él decía que este joven, ya de adulto, seguía siendo visitado por estos ovnis, que incluso lo secuestraron y lo habían obligado a tener sexo con un alienígena. De adulto ya. En España hay muchos casos de abducidos. Bueno, en todo el mundo habrá casos de abducidos, pero investigando por ahí, viendo documentales, internet, o también autores, ¿cierto? Fíjate que en España hay una gran cantidad de abducidos y hay historias que son realmente interesantes y creíbles. Eso es el tema, que hay abducidos que de pronto la historia media, incompleta, o se nota que están mintiendo y llamando la atención, y diferente a contar esos casos más documentados, ¿cachai? Sí. Sobre todo, a veces llaman la atención estas historias que dan de la época del franquismo, o sea, cuando se hablaban no de los ovnis, sino de los platillos volantes. Los platillos volantes. Los abducidos, incluso cuando están en plena dictadura de Franco, eran interrogados por los servicios secretos españoles, o sea, está como ese secretismo ahí. Sí. Pero que, sin embargo, mientras más secretismo había, más ganas había de resolver el misterio, más llamaba la atención y más creíble era. Por eso, yo cuando llegue el libro lo lea, voy a hablar con Maverick, me gustaría hacer un programa, ahí sí que, ya teniendo más conocimiento, hacer un programa específicamente sobre abducidos. ¿Cachai? Sí, eso sería, bueno, el que llega a buscar ese libro, El viaje inexplicable. ¿Cuántos son? ¿320 páginas? Más o menos, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque primero lo lees tú, ojalá lo leo yo ahí, ponele... Yo te lo presto. Me lo prestas ahí, no importa, ponele un reloj atómico con bomba de Sí. duración de máximo un mes, porque me demoré mucho en el último libro que me prestaste, lo reconozco, y tengo que corregir eso. No, pero si, imagínate, si lo planificamos bien, decimos ya, vamos a hacer un programa sobre esto, los dos leemos, vamos a hablar el mismo lenguaje. Aparte, o sea, no es que solamente se basada en el libro, sino que es para tener conocimientos más frescos de algunos y comentar algunos casos. Sí. Porque de pronto no todos tenemos acceso, hay libros que no están en internet, no todos los libros están los PDF en internet. Sí, oye, disculpa, o a veces te ves el libro usado ahí y lo venden, no lo alcanza a comprar, y uno llora, lamentablemente. Así que, de verdad, o sea, yo les recomiendo a ustedes, entre paréntesis, amigos, si les interesa algún libro, sobre todo ufología, lo ven el libro usado, hagan lo posible por comprarlo de inmediato. Y enviarlo al búnker, a la dirección. Por supuesto. Inés Maturrajola, esa es la que daban para los concursos como Chilevisión. Exacto. Oye, pero una vez nos llegó un libro de alguien y nosotros lo regalamos. Dentro de los mismos auditores hicimos un concurso. Pues, si enviaron un libro bueno de temática paranormal que usted no lo valore, envíelo para el búnker de la biblioteca. Exacto, por favor. Eternamente agradecido. Siempre va a ser bienvenido ese tipo de aporte. Sí, hay que aportar, pues, chiquillos. Con combustible o libro. Ya, Maverick, yo creo que le vamos a dar cierre a este podcast. Exacto. Vamos a ver si para la próxima emisión de un podcast lo haremos más o menos en terreno ahí. Ah, ¿verdad que está la idea de salir a hacer un nuevo programa en terreno? Sí, vamos a ir a hacer en terreno. Ojalá que ocurra algo extraordinario. Ojalá que no nos espantemos. No, y fíjate que donde si te llevo donde quiero llevarte, ahí la atmósfera va a estar, pero bien brígida. Y ojalá que no pase nada, porque me daría mucho miedo. No sé. Me ha pasado esa idea que donde voy a esos bosques que voy a meterme, de repente como que voy a ver, no sé, unos grises haciendo experimentos con una vaca y ahí mismo voy a morir. Bueno, depende de qué tan rápido uno pueda correr, si es que no te paralizan. O te disparan algo. Bien, con estas fantasías al final entonces damos cierre a este podcast, a este programa de Lo que habita las sombras. Les damos muchas gracias por escucharnos. Comenten,
leemos los comentarios de YouTube. A veces, ¿cierto? Vamos respondiendo, retroalimentados, perdón. Se me enreda la lengua. Así que comenten en el grupo de Facebook. En YouTube también compartan los videos para que así sigamos creciendo y podamos seguir motivándonos a grabar más. Así que desde el búnker se despide Bruno. Se despide Maverick, hasta el próximo capítulo.